Seguimos en El Observador TV. Esto no significa que se haya concretado una invasión argentina, pero está ahora Luis Majul, periodista argentino. ¿Cómo estás, Luis? Bien, y es casi como una invasión. Es casi una invasión, porque en realidad vinieron a una conferencia organizada por el diario sobre Argentina y la relación con sus vecinos. Así que lo tuvimos a Alberto Fernández y ahora te demos a ti. ¿Cómo está Argentina? Ahora, recontra mal. ¿Sí? Vos querías una respuesta corta. Porque siempre y los argentinos están como con una cosa ciclotímica, ¿no? O no, están muy bueno, bien o están muy mal. Este es un momento en que, a mi entender, estamos muy mal. Yo creo que los indicadores económicos... Hay, por supuesto, matices. No va a suceder, ni se espera que suceda lo que sucedió en diciembre de 2001. Pero yo creo que cualquiera que pueda analizar la economía, aún sin ser experto, cuando comparás indicadores contra indicadores, vamos o a sucesivas mini devaluaciones o a una devaluación parecida a la del último enero pasado, de cerca del 20%. La desocupación está creciendo aceleradamente, aunque no es que se pierden 30.000 millones de puestos de trabajo en 5 minutos, pero en el último año se perdieron cerca de 300.000 puestos de trabajo, y es mucho para la Argentina, para cualquier país del mundo, pero para la Argentina también. La situación social yo creo que se está deteriorando, y sí aceleradamente. Algunas cifras no oficiales, porque no hay datos sobre pobreza en Argentina. Repito. No hay datos oficiales. No hay datos sobre pobreza. Perdón, parece una broma, pero no es una broma. No hay datos sobre pobreza. Yo se lo pregunté en una entrevista que le hice al ministro de Economía hace un par de meses, y me empezó a plantear una serie de excusas y argumentos que son insostenibles para cualquier país del mundo. Más allá de su honestidad personal, que la puede tener, ¿eh? Claro. No puede ser que no haya datos de pobreza oficial en la Argentina. Bueno, entonces la situación... Lo cual obviamente no quiere decir que no haya pobreza. Sí, obviamente. No hay datos, no hay estadísticas. Bueno, está organizaciones privadas, el Observatorio de la Universidad Católica Argentina dice que está llegando al 30% de la población económicamente activa, y yo creo que cualquiera que camine por la provincia de Buenos Aires te va a decir que efectivamente puede ser así. Ahora, es cierto que cada 10 años la Argentina tiene un problema serio, pero hay un problema vinculado con la dirigencia. Esta fue una de las grandes discusiones que tuvimos hoy. Alberto Fernández decía, con parte de razón, que hay un problema de sistemas. Y muchos de nosotros creemos que hay un problema personal de ineficiencia en la gestión. De los dirigentes. Sí, improvisación, ineficiencia, altanería, soberbia, todas virtudes, entre comillas, que son típicas de muchos argentinos. ¿Tú sos porteño? ¿Naciste Soy porteño, en la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí. ¿Es muy distinta la ciudad de Buenos Aires del resto de la Argentina? Sí, sí. ¿Esto que me estás describiendo es la percepción que hay en la ciudad de Buenos Aires o se extiende en las provincias? Lo que yo te estoy diciendo ahora. Bueno, si vos vas al conurbano de la provincia de Buenos Aires, te va a decir que es peor todavía, porque hay muchas necesidades económicas y sociales. Hay más pobreza. Claro, sí. La ciudad dentro de... Bueno, el PBI de la ciudad es el más alto de la República Argentina. Lo que pasa es que también es el lugar donde hay más formadores de opinión, donde la gente está más informada. Claro. A ver, quiero ser sincero y honesto. Yo supongo que debe haber mucha gente que no piense como yo, y eso está muy bien. Si vos hoy tomás las encuestas, es muy fácil determinar que el 30%, 25-30% está de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno, aún con todo el deterioro de la política en general, de las decisiones políticas que toman en general. El resto no, pero de acuerdo a cómo le vaya a cada uno en la provincia de Buenos Aires, te va a decir que le va peor, y en el interior del país te va a decir que le va peor. Las economías regionales están mucho peor que los centros urbanos en la República Argentina, claro que sí. Igual Argentina tiene una capacidad de recuperación que es asombrosa. Sí. ¿Por qué es eso? ¿De dónde está? ¿En qué parte del ADN? ¿Qué es lo que te parece? ¿Es Buenos Aires que tira al resto? Capacidad de recuperación, sobrevivir, depende de cómo lo veamos. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo, más allá de las cuestiones personales y de las decisiones políticas, de la simpatía o no que puede tener un presidente, que yo creo que en materia política económica Uruguay es más serio que Argentina. Es más serio. A la última década, el gobierno, que tiene un relato bastante particular, dice que se la puede denominar la década ganada, y muchos de nosotros creemos que la década desperdiciada. El precio de la soja fue histórico. Fue histórico.
ahora va a bajar un poco y tenemos muchos problemas graves. La discusión política sobre la deuda y el default para mí es, más allá de que te quieren correr por izquierda hablándote de patrios buitres, yo creo que ha sido, sobre todo en los últimos años, desastrosa. Si uno analiza indicadores económicos, desde que el ministro de Economía actual asumió, se va a encontrar con que son todo para abajo. Recesión, actividad económica, desocupación, inflación, altísima inflación. Así que digo, bueno, es una sociedad de sobrevivientes, pero es la sociedad, no son los dirigentes. Yo creo que hay que discutir un tema vinculado con la dirigencia, con las instituciones. Hoy discutíamos eso. Hoy discutíamos ¿La conferencia? Eso. Sí, digo, estamos discutiendo, el presidente de la Cámara de Comercio decía, por ejemplo, ¿por qué si mientras Argentina no nos deja exportar como corresponde, si plantea algunas medidas de ataque casi individual a la República Oriental del Uruguay, nosotros alegremente aceptamos aceptamos que se puedan revisar el secreto fiscal de los argentinos? Depósitos, sí, de los depósitos de los argentinos investigados o imputados. Sí. A pedido de la justicia. A pedido de la justicia. Y yo le dije, sin querer contestarle personalmente, que si nosotros queremos ir a una nueva calidad institucional, como país y como región, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con unos cuantos valores, 2 o 3 valores. Entonces, esa medida de abrir la investigación a los sospechosos de corrupción tiene que ser indiscutible, no importa qué ventaja vos le saques a eso. Tiene que formar parte de lo que es norma e indiscutible. Bueno, pero en Argentina tenemos muchos problemas con el cumplimiento de las normas. Claro. Recién yo trabajo en América TV y en Radio La Red. Sí. E hice mi programa o participé en mi propio programa por teléfono. Y nosotros tenemos los viernes una sección que se llama Catarsis, estoy podrido de. Entonces el humorista decía, estoy podrido de la gente que no cumple las más mínimas normas. Porque empezaron a circular en Twitter, en las cuentas de Twitter, gente que decía, estoy podrido que me hagan una multa por pasar la velocidad máxima. ¿Cuál era la velocidad máxima? 70 kilómetros por hora. Pero yo apenas la sobrepasé por 2 kilómetros, 72 kilómetros por hora. Bueno, la sobrepasaste, por 2 kilómetros, por lo que sea. Pagá la multa y no hagas un mundo de los 2 kilómetros que te pasaste. Te pasaste 2 kilómetros, macho, es así, las normas son así. Aún en la discusión por el default, que tiene muchos matices, yo comparto que el juez Griesa, el fallo del juez Griesa es desopilante, imposible de sostener, problemático, complejo. Hay que empezar por decir, bueno, Argentina aceptó someterse a la jurisdicción de los de Nueva York sin que nadie lo obligara. Sin que nadie lo obligara. Empecemos a discutir en serio. Quiero decir, discutamos también la locura que es el fallo de Griesa, pero si vos sometes a la jurisdicción, lo que tenés que hacer es empezar a aceptarla. No insultarlo, claro, no insultarlo al juez para... O no compartirlo, pero... Y no pagar todo de una vez, hay muchos caminos intermedios. Pero no la idea de que no pagar está bueno, ¿viste? Es una locura eso. Ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nadie. Vos tenés el programa La Cornisa en América, decías recién, los domingos de noche. ¿Cuántos años al aire? 16, ya se van a cumplir 17. ¿Cómo sobrevive un programa periodístico en la televisión abierta? Estaba hablando con un colega recién de eso. Bueno, mira, yo creo que La Cornisa, no sé cómo todos, La Cornisa sobrevive porque late al compás de las decisiones, las pasiones y los gustos de la gente, teniendo como eje la política, ¿no? Pero te adaptaste y cambiaste un poco tus contenidos para... Todo el tiempo cambian mis contenidos. La Cornisa es un clásico que todo el tiempo va cambiando sus contenidos. Sigo trabajando de periodista, sigo siendo periodista. Creo que hay temas que interesan más o menos. Yo aprendí con los años que una buena investigación periodística, un informe en televisión, si está bien contado, si tiene los ingredientes necesarios, si cumple las reglas periodísticas que yo sostengo, que se puede sostener desde el punto de vista de la ética,
puede ser más interesante o menos interesante. A ver, el domingo pasado pusimos un informe titulado Ricos, famosos y evasores. ¿Cumplía las reglas del rigor periodístico? Los cumplía. ¿Cumplía alguna regla de entretenimiento o de la búsqueda de atención? Y si es ricos y famosos, Que es, lo cumple. bueno, lo cumplía. Es un requisito. Cumplía con el rigor periodístico, es decir, estoy informando algo relevante, que involucra a mucha gente y que habla de políticas de Estado, sí. Bueno, ese es un ejemplo. Yo les decía a la producción, este es el tipo de informe que interesa a todo el mundo, y cuando digo multitarget, cuando digo a todo el mundo, un economista, un profesional, sí, al ama de casa, etcétera, etcétera. Ahora, el gran desafío que tenemos como periodistas es, yo creo que, primero, el periodismo ya como lo entendemos nosotros, ¿cuántos años tenés vos, Leandro? 35. Bueno, como lo entiende tu generación, la mía, se terminó, no existe, o sea, pero se terminó, no lo digo desde el punto de vista moralista, se terminó como concepto. ¿Cuál es el periodismo que...? No, pero espera. Sí. No, hoy el periodismo está dentro de una cosa mucho más grande que se llama competencia por la atención. Sí. De nuevo, repito por si no se entiende, yo creo que vos me entendiste perfectamente. Vos, yo, los que están en esta redacción, Sí. multiplataforma, ¿no? Sí. El observador en papel, web, televisión. Bueno, compite por algo que se llama tiempo, atención, el tiempo de atención. Entonces vos, yo competimos contra celulares, tablet, el partido de tenis que se debe estar jugando alguien dentro de un ratito. Entonces hay que empezar a comprender desde ese lugar qué tipo de cosas hacemos. Yo no te estoy diciendo que hagas cualquier cosa por eso, pero tenés que saber a dónde vas, cuál es la gente que te sigue, quién es verdaderamente la gente que te sigue, el target de gente que te sigue y a dónde vos querés apuntar. ¿Sabés cuál fue la noticia más leída? Hicieron un ejercicio mundial, la noticia más leída de los últimos tiempos. ¿Cuál? ¿Una vinculada con la política? No, con la economía, con la Unión Europea, con China, que tiene muchos lectores. No, la noticia más leída de los últimos tiempos, en todas las plataformas, fue una vinculada con la bacteria del pollo y cómo había que lavarlo para supuestamente no contagiarse esa bacteria. ¿Entendiste, no? Quiero decir, no te estoy desafiando, no, te digo, está claro. ¿entendés? Bueno, entonces... Sí, te sigo. Entonces algunos dirán, che, pero yo no me voy a hacer, no me voy a poner a hacer periodismo sobre el pollo y la bacteria del pollo. Digo, bueno, atengámonos a las consecuencias. Durante el Mundial de Fútbol, en la final del Mundial de Fútbol, el Multimedios Clarín tenía una redacción como esta, un poquito más grande, ponerle 100 personas cubriendo, para la versión de papel y la versión online. Y Todo Noticias, la señal de cable TN, tenía 4 personas en total. Ponerle 5 como los que manejaban los fierros, 5. Transmitiendo lo mismo, transmitiendo más o menos los mismos contenidos. Los contactos por persona, cuando vos medís contacto por contacto, los contactos por persona eran mucho más altos en Todo Noticias que la suma de Clarín.com y el papel del otro día. ¿Entendés lo que está sucediendo? Algo está sucediendo. Hay un colega nuestro en Argentina, se llama Julián Gallo, que dice que los diarios de papel van a desaparecer en menos de 5 años, tal como los entendemos hoy. ¿Está? No se asusten, chicos, todavía, pero tal como van a desaparecer. Sí, por algo estamos. Y los programas de televisión abierta, ya no hablemos programa periodístico. Primero, un programa periodístico en televisión abierta es una rareza. De las características de la cornisa, es una rareza. Por eso te preguntaba cómo había sobrevivido. Bueno, sí, así. Digo, ahora, ¿hay mucha resistencia todavía en el periodismo argentino a esa adaptación? Y depende de los años que tengas y la cabeza que tengas. Y también está que te corre la supuesta moralina y ética con la que te corren. Yo defiendo los procedimientos éticos con los que trabajo. Y también digo, no pretenderán que haga el mismo programa en los años 90, ¿no? Obvio. O no pretenderán que lo... Después hay otra cosa. La discusión sobre si uno tiene que ir detrás de lo que le interesa a la gente o debe plantear su propia agenda. Yo creo que es una mezcla. Si uno es lo suficientemente creativo, atractivo, como para plantear su propia agenda y mandar a la miércoles la agenda de lo que supuestamente la gente quiere, está bien, lo tiene que probar y hay que hacerlo. Creo que es una mezcla. Y también hay que seguir la agenda.
Digo, yo el domingo que viene voy a invitar a mi colega Nelson Castro a hablar de política y de economía y de su laburo y de su profesión. Ahora, voy a ponerlo a hablar y a discutir de sus imitadores. Tiene 3 imitadores, Nelson Castro. Uno en su propio programa. Uno en su propio programa. Y eso es humor, es atractivo, porque ver a imitadores de Nelson Castro genera cierta tensión. Sí. No morbo, atención. Sí. Y voy a discutir con él. ¿Qué importa de Nelson Castro para entrevistarlo? Importa la mirada muy particular que tiene sobre la presidenta. Es uno de los pocos periodistas que le habla a la presidenta. Se para frente a una cámara. Esta es mi cámara, ¿no? Le hablan ¿Está personalmente, bien? Sí. ¿Estoy bien con esta? Sí. Esta cámara no es lo mismo que estar hablando así, ¿eh? Dice, señora presidenta, quiero decirle tal, tal y tal cosa. Uy, ahí hay otro... sí. ¿Viste? Hay otro nivel de atención. Además, como médico... Justo invocó además una presidenta que ha tenido algunos problemas de salud, con lo cual sabe captar lo que está sucediendo. Nelson Castro sigue diciendo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner padece una enfermedad que se llama ubris y que es la enfermedad del poder. Sí. Y luego aclara, es una enfermedad que padecen muchos de los que manejan el poder y que están en la presidencia de la nación, reyes, monarcas, ministros, etcétera, etcétera. Y luego aclara, es una enfermedad moderna que está en las normas internacionales de la Organización Mundial de Salud y genera una polémica porque muchos médicos no están de acuerdo con eso. O dicen, por ejemplo, Nelson Castro diagnostica a la presidenta a distancia. Y Nelson Castro dice, perdón, el diagnóstico a distancia ha servido para elevar a la medicina y para hacer llegar la medicina a lugares donde antes no llegaban. Hoy todo el mundo hace diagnósticos a distancia y es una disciplina seria, comprobada y chequeada. Para mí es una nota muy interesante. No es lo único que voy a llevar al programa. Ahora, si yo me paro con Nelson Castro y empiezo a hablar, hola Nelson, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. No me ve nadie. Un programa de televisión abierta que compite ostensiblemente, minuto a minuto, por la atención de muchísima gente. De millones de personas. ¿Manejás el minuto a minuto? Sí. ¿El programa al aire? Sí. ¿Y cómo lo usás? Yo tengo sé más o menos cómo le va a ir al programa si pongo determinado contenido, más o menos. Y no estoy todo el tiempo mirándolo. No. ¿Pero no lo seguís en el vivo para tomar decisiones? A veces sí, a veces no. Sí, a veces sí, a veces no. Sí. Y tomo decisiones dentro de un marco periodístico. Suponte que esto sea, que estemos en el minuto a minuto. Sí. Y yo te estoy entrevistando a vos. Y no funciona mucho. No te voy a decir, che, Leonardo, me tomo mi tiempo y quizá te quedará 5 minutos menos de los 15 que tenía. Vas tomando decisiones planteadas. En función Sí, pero siempre con cierto respeto. No. Porque además la gente se da cuenta de todo en televisión. Obvio. Si yo te digo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Leandro es, ¿no? Leandro. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, chao, hasta luego. La gente dice, este tipo está en pedo, o está, perdón por la mala palabra, o está, o mata por un punto de rating. Yo no mato por un punto de rating. Trabajo en la industria de la televisión y creo que sé cómo hacerlo. Y tomo decisiones vinculadas para que la gente vea cada vez más mi programa. Pero no mato por un punto de rating. ¿Cómo es la relación con los políticos? De los tensa, siempre. La mía siempre tensa. Sí. Amable en lo personal. Yo puedo estar conversando con Alberto Fernández, como lo hago, y con Gabriela Michetti, como lo hice, y en el aire es una cosa diferente porque... ¿Pero cambió eso desde el kirchnerismo o no cambió? La relación con... el kirchnerismo... del 83 hasta acá no ha habido gobierno que haya presionado con más armas y de manera más brutal que el kirchnerismo. No ha habido. Aplicando la censura. Todo. A ver, censura indirecta. ¿Qué es censura indirecta? A mí me pasó. Yo soy una productora que tengo varios productos. En algunos estoy yo al frente y en otros no. Sí. Cuando se enteraron que iba a publicar después del dueño un segundo libro llamado Él y Ella, me levantaron toda la publicidad oficial. Y yo tengo presentado un recurso en la justicia que voy a terminar ganando. De hecho, ya tengo en 2 instancias ya lo gané. La lectura es
¿Cómo? No, la lectura es no publiques un libro donde hable mal del Sí, sí, gobierno. y al mismo tiempo me acusaron falsamente de evadir impuestos. No lo pudieron probar. Les estuve explicando a unos colegas tuyos. El fiscal en lo impositivo desestimó la acusación. Pero te cayeron inspectores a la productora a revisar las Eso fue carpetas. lo menos. Un fiscal, un juez que dijo esto, no hay ni razones para imputarlo. No es que se puede acusar, no hay razones para imputarlo. Volvió a apelar la FIP y la Cámara, que es la última instancia de apelación, me volvió a decir que no había razones para imputarlo. Ahora yo para esto tuve que poner un montón de energía que le quité al oficio y al periodismo. Pero la batalla, no es que la batalla, sí, bueno, ellos plantearon una batalla. La ganamos la gente que me defendió a mí y mis colegas y la gente que trabaja en la cornisa. Así que sí, claro, bueno, ahora están perdiendo poder, pero siguen haciendo daño, claro que sí. Y en una época había una frase que le escuché a algún periodista argentino que decía: en Argentina, si no arreglás con Clarín, no sos presidente de la República. Estoy hablando de hace 20 años. Sí. ¿Es así eso? ¿Era tan... A ver, mira... ¿Tan fuerte voy a aprovechar, ¿o es tan fuerte el poder de Clarín? No es que le quiera errar, le quiera sacar el cuerpo a la respuesta, pero creo que merece un contexto esta respuesta. Sí. Mira, yo en mi propia productora, en unos pocos días más, voy a inaugurar una muestra de periodismo que se llama 40 años de periodismo argentino de Walsh a la Nata. La materia prima de lo que va a ir adentro de esa muestra, entre otras cosas, van a ser microbiografías, documentales, está basada en respuestas de 2 encuestas que encargamos una consultora, Management and Fit, 2 encuestas gemelas, hacia la gente y hacia los periodistas vía mail, en la que preguntamos cuáles fueron los periodistas más influyentes de los últimos 40 años y además sobre prácticas periodísticas. Y una de las preguntas que hacíamos es: ¿un diario, un multimedio poderoso, puede voltear a un presidente o poner un presidente? Y la mayoría, por supuesto que son respuestas múltiples, la mayoría piensa que no, un poquitito más de la mitad, pero ¿por qué? Cuando uno argumenta las respuestas es porque primero tiene que tener una debilidad estructural un presidente para ser volteado. Por supuesto que a un presidente le conviene mucho más tener a Clarín de amigo que de enemigo, pero Clarín por sí solo, los medios por sí solos, ni voltean ni inventan presidentes hoy en la Argentina. Tiene que ver con su propia capacidad y con su estrategia. Pero la cruzada del kirchnerismo con Clarín... Mira, Alberto Fernández, estamos hablando de esto. Dice Alberto Fernández, yo comparto, que plantear la discusión sobre la ley de medios tuvo una sola virtud. Que todo el público empieza a saber con más detalle quién es quién. Con más detalle. Ahora, yo no comparto mucho eso. Yo digo, discutamos sobre los medios de comunicación y discutamos sobre vos y sobre mí. Yo no tengo ningún problema. Pongo todo lo que está sobre la mesa. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es utilizar el dinero del Estado y empezar a fabricar medios que antes no existían con pauta oficial o programas de propaganda política como 678, Duro de Omar o Televisión Registrada. Eso es propaganda política. Y es falso que plantee un debate sano. Te descalifica, te dice: yo lo conocía a Leandro, un gorila. Y se acabó. ¿Pero por qué gorila? ¿Qué escribió? No, porque no. Gorila. Y mira, y entonces te empiezan a recortar imágenes y te apareció con la cosa de gorila, la barra te la hacen más grande, te recortan lo que vos dijiste sobre determinada decisión política del gobierno. Eso no es debate claro, eso sano. Es una manipulación. Propaganda, manipulación, hecha por mercenarios. El mismo productor de 678, Diego Birch, que hoy está haciendo 678, Televisión Registrada, hasta hace un ratito estaba con Clarín. En el medio de la pelea con el campo era el quinta columna de Clarín, de Canal 13 en ese momento, con los mismos programas. Y si mi información no es muy defectuosa, está llamando a Massa para ofrecerle los fierros porque ya se da cuenta de que se acabó. De que se acabó. Eso es berreta. Es malo. Y la supuesta grieta cultural, yo creo que va a dejar mucha gente lastimada. Por eso algunos de nosotros, algunos de los colegas, estamos trabajando vamos a trabajar en defender el oficio. Yo defiendo el oficio. No importa si vos sos de derecha, de izquierda.
Ahora, si vos sos serio, contás la verdad y tenés amor por el periodismo, estás de mi lado. ¿Te sorprendiste en la presentación de tu libro cuando Sí, Víctor Hugo me sorprendí. te criticó duramente? A ver, ¿por qué me Más a sorprendí? vos que al libro. Sí, ¿sabés por qué me sorprendí? Porque 10 días Vos lo habías antes... llamado, lo habías invitado vos, obviamente. No Sí. fue la editorial, no fue... No, 10 días antes yo lo llamé para mi programa de radio. Sí. Y él mismo, sin que yo le preguntaba, había hablado el mismo libro, el dueño, como un ejemplo de investigación periodística de caso de corrupción. En la radio. Sin que yo le pregunte, tengo la grabación y todo, no estoy inventando, yo soy periodista. Y ni que hablar de libros como el tuyo, con esa seriedad de investigación periodística. Dijiste, este lo invito a presentar el libro. No, yo ya pensaba invitarlo, Sí. pero aún sabiendo que podía no estar de acuerdo. Y la invitación no era alrededor del libro, era alrededor del periodismo de investigación. Agarró, hizo esa paparruchada. Y después que hizo 678 y puso la parte donde él supuestamente valiente criticaba. Y no puso la parte cuando después de decir las tonterías que dijo, yo dije, el problema de Víctor Hugo es que no es un enamorado del dato. Y entonces le pregunté, a ver Víctor Hugo, vos decís que leíste el libro y que está todo en potencial. ¿Sabés que no hay un solo potencial en el libro, no? Debe haber 1, 2 en todo el libro. ¿Cómo empieza el libro? Si vos, aunque sea, lo leíste un poquitito, Sí, lo ojeaste. uno empieza a leer por Claro. el principio. ¿Cuál es el caso con el que empieza el libro? Te lo comento. El caso con el que empieza el libro es una denuncia contra Kirchner, una coima del 20% vinculada al Banco de Santa Cruz y a un astillero. No tenía la más pálida idea. Todo eso en la presentación. Sí, sí. A ver, Víctor Hugo, como... Bueno, en las dos primeras filas estaban todos los denunciantes. Se paró el ex vicegobernador de Santa Cruz, que fue vicegobernador con Kirchner, y le decía, yo fui el que denuncié a Kirchner por esto y por lo otro. Y fue un papelón para Víctor Hugo. Pero mirá, fíjate vos, en la muestra y en la encuesta, Víctor Hugo Morales aparece entre los periodistas más influyentes de los últimos 40 años. Y por supuesto que nosotros lo vamos a incluir. Esta movida que estamos haciendo tiene como otra pata un programa en Canal A, un programa de cable, que se llama Un Mundo con Periodistas, en el que son entrevistados, están siendo entrevistados, los periodistas en actividad más importantes de los últimos años. La Nata Longo. Por supuesto que de toda esta movida yo me excluí. Sí, sí. Porque lo que planteamos fue una ayuda a memoria para que la gente eligiera. Y que incluso si había alguien que faltaba en esa ayuda a memoria, el que votara dijera, no, falta Leandro acá. O falta, no sé, Pipo Mancera. Está incluido Víctor Hugo Morales como uno de los más influyentes. Este programa lo hacemos 3 periodistas, es rotativo, la conducción es rotativa. Pablo Sirven, secretario de Redacción de La Nación, y Pablo Marchetti, ex director de Barcelona y ahora casado con la diputada Vicky Donda. Sí. La invitación es para que lo entreviste Pablo Marchetti. Y nosotros lo vamos a incluir, si él acepta, obviamente. Porque cuando la gente decide, yo no discuto más. Está muy bien. Y puede elegirlo entre los más influyentes. Eso no va a modificar mi opinión de que yo creo que Víctor Hugo Morales ya no tiene retorno. Va a quedar en la historia como quedó Gómez Fuentes con el tema de Malvinas, como quedó Bernardo Neustadt vinculado con el menemismo. Va a teñir y mucho su trayectoria. ¿Te quedás el fin de semana en Uruguay o ya te No, volvés? me vuelvo esta Ya. noche. Me prometieron un asado temprano, espero que cumpla y me voy. Buen viaje. me voy Gracias esta por noche. haber venido. No, gracias por invitar. ¿Cómo anduvo el minuto a minuto? Perfecto, me están diciendo acá por la cucaracha que siga un ratito más, pero tengo que tomar un vaso de agua. Hacemos una pausa. Chao. Gracias, Luis. Chao, chao.